Bienvenidas una semana más a La Chica ADHD. En el vídeo anterior hablé de mi experiencia con el diagnóstico tardío en el autismo y con TDAH. Y pues hoy quería continuar como esa conversación, ¿no? Hablando de esos síntomas que siempre estuvieron ahí, pero que yo ignoré pues durante muchos años. Tengo que hacer un disclaimer. Si escucháis esto, son mis gatos que están locos y justo ahora les dio el momento de tener que correr por toda la casa. So, ignorarlo, ¿vale? Quiero contar esto desde mi experiencia, ¿vale? Yo no soy una profesional, no soy una psicóloga, muchísimo menos soy alguien que viene aquí a diagnosticar a nadie, ¿vale? Entonces yo esto lo cuento pues como una mujer que pasó muchísimo tiempo pensando que era demasiado intensa, que era muy rara y que era pues demasiado complicada. Y que justo ahora, pues mirando hacia atrás, digo, wow, había muchas pistas que no supimos ver, ¿no? Así que nada, yo no tengo mi cafecito porque ya me lo tomé antes y tampoco es cuestión de estar aquí con la cafeína por las nubes, pero tú tómate tu cafecito, siéntate conmigo y vamos a charlar. Una de las primeras señales fue que siempre sentí que era demasiado, ¿no? Era como siempre se me hacía notar mucho. Era demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado dramática, a veces demasiado callada, a veces hablaba demasiado, pero siempre era como algo hacía mal. Pero claro, es que había cosas que a otros parecían no afectarles demasiado, o sea, había cosas que a otros parecía no afectarles tanto, pero a mí me afectaban mucho, ¿no? Todos los ruidos, las luces, las conversaciones que otra gente estaba teniendo, o sea, eran cosas que me podían desregular completamente. Y pues claro, ahora entiendo que eso era mi sistema nervioso como regulando, ¿no? Y procesando toda esa información que me venía. Por ejemplo, a mí ir a un restaurante y mantener una conversación es algo tan difícil que literalmente si tenía alguna cita con algún chico era como por favor que la primera cita no sea en un restaurante porque no me voy a enterar, o sea, es una cosa que yo voy a un restaurante, bueno, primeramente, que tengo que saber a qué restaurante voy. ¿Por qué? Porque eso significa que voy a buscarlo. Voy a buscar dónde está, ¿no? Qué ruta tengo que coger. Esto días, semanas antes, ¿vale? Voy a mirarme las reviews, todas las reviews que tiene ese restaurante. Voy a mirarme el menú, muy importante. Porque así cuando yo ya vaya, pues ya sé que voy a comer. Porque como tenga que elegir en el momento, me abrumo y no soy capaz. Y al final termino eligiendo algo que o no quiero o que la persona de al lado también elige por presión. Porque quiero como salir de ese momento ya. Total, que si es un restaurante, yo busco todo esto, perfecto, lo tengo todo controlado, ¿no? Pero luego es llegar y todo se viene a mí, ¿vale? Entonces, si estoy sentada con una persona que me está intentando hablar o estamos intentando tener una conversación, me es completamente imposible, prácticamente. Tengo que estar súper enfocada, pero es muy difícil porque estoy escuchando los ruidos de los cubiertos, estoy escuchando a los camareros, estoy escuchando la cocina, las conversaciones, las conversaciones de absolutamente todas las mesas que tengo al lado, ¿no? Entonces es como un barullo en mi cabeza y a la vez yo pensando en esa persona que me está hablando y decir, enfócate, 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 Evelyn, por favor. Que esto me pasa, muchas veces yo leo los labios. Yo he aprendido a leer los labios porque no puedo escucharte. O sea, hay tantas cosas en mi mente ahora mismo que no puedo enfocarme en tu voz, ¿vale? Entonces, claro, sí había como esos momentos que pues a mí me desregulaban muchísimo. Y entonces, por ejemplo, a mí en ese momento siempre me decían, Evelyn, pero estás sorda. Estás sorda, no escuchas. Y no estoy para nada sorda. Lo que pasa es que pues son demasiados estímulos que vienen a mí y no puedo procesar todo. Vale, esta quizás es una de las más complicadas y sinceramente una de las que sigo trabajando hoy en día, ¿no? Porque, claro, el problema es que yo por fuera parezco totalmente funcional y normal, ¿no? Em,
Lo que nadie ve es lo que pasa por dentro de esta cabecita y lo que pasa antes y lo que pasa después, porque yo puedo socializar, yo podía trabajar, yo puedo estudiar, yo puedo hacer muchas cosas y parecer muy segura e incluso extrovertida, pero la realidad es completamente diferente. O sea, yo por dentro estoy agotadísima. Yo recuerdo estar trabajando. De mis primeros trabajos era en un salón de peluquería, ¿vale? Ay, que por cierto no lo he dicho. Se veis un cambio de pelos porque me acabo de teñir otra vez, porque ya lo necesitaba, porque esas raíces deberían de ser ilegales que yo tenía. Pero bueno, sigamos. Uno de mis primeros trabajos fue de asistente en un salón de peluquería en Londres. Y a mí me encantaba el trabajo realmente, porque a mí me gusta la peluquería. Bueno, yo no hacía demasiado, pero lavaba cabezas, ayudaba a peinar, ayudaba a hacer mechas, pues eso, un ayudante, ¿no? Y limpiaba. El caso es que había días que, incluso gustándome lo que hacía y haciéndolo bien, eran días, pues, estos normalmente eran días de mucho estrés, mucho agobio, evidentemente muchísimos estímulos. Entonces yo recuerdo de tener que irme al baño a llorar. A llorar, lloraba, 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 me secaba las lágrimas, respiraba y volvía a salir para trabajar, ¿no? Y esto me pasaba muchísimo. Esto me pasaba muchísimo y yo en el momento tampoco entendía el por qué, ¿no? Porque obviamente si hay mucho trabajo, mis compañeras también pueden estar agobiadas o estresadas, pero no llegaban a ese nivel, ¿no? Porque realmente era un espacio en el que estábamos bien, estábamos seguras y todo, ¿no? Lo que pasa que era una sobreestimulación muy fuerte para mí, que yo no lo sabía en ese momento, pero eso era lo que me pasaba. Entonces, claro, yo parecía esa persona que siempre estaba sonriendo, trabajando a tope, tiquití, haciendo a los demás reír, pero es que un minuto antes estaba en el baño llorando, ¿no? Y eso es algo que me pasa mucho. Cuando era más joven y salía más de fiesta, a mí me gustaba salir de fiesta porque me gustaba bailar, ¿no? Pero después me abrumaba mucho y me daban bajones y me daban ataques de ansiedad. Cosa que yo no entendía, digo, pero si me lo estaba pasando bien, ¿por qué me pasa esto? Pues evidentemente la sobreestimulación. Y claro, después ya no hablemos de lo que es socializar, porque digamos que tengo reuniones o que tengo que ir a un evento de networking, que es lo peor del mundo. Yo me tengo que mentalizar antes, porque eso es una ansiedad. El pensar en tener que socializar. Ahora lo entiendo, porque es pensar en hacer más que inconstantemente, ¿no? Es como, vale, tengo que leer a las 50 personas que están en la habitación. Leer sus gestos, leer su comportamiento, cómo hablan, para yo copiarlo. Y estar copiando y haciendo ese masking, pues durante 2, 3 horas. Es agotador. Entonces era la ansiedad de antes, de prepararme mentalmente para lo que se venía. Obviamente, el momento y luego llegar a mi casa, otra vez ataque de ansiedad y después, pues yo tengo que estar por lo menos un día, normalmente 2 o 3, sin salir de mi casa y sin hablar con nadie. Y encerrada en mi habitación porque estoy agotada de socializar tanto. Entonces, claro, eso no lo ve nadie. Lo veo yo y lo sé yo. Pero afuera, pues no se ve. Em, Entonces eso también es un peso muy grande, porque tú pareces funcional, pero es simplemente una careta. Antes pues pensaba, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta tanto? Y ahora entiendo que era el masking. Vale. Una cosa que siempre estuvo ahí son mis hiperfijaciones. O sea, eso desde que era muy, 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 muy chiquitita. Cuando algo me interesa, yo me meto de lleno. Yo puedo estar horas y horas y horas y horas investigando sobre ello o trabajando en ello, lo que sea. Me olvido del mundo, me olvido de comer, me olvido de ir al baño, de beber, de absolutamente todo. Y claro, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando pues es algo, por ejemplo, relacionado con los estudios o con mi trabajo, o simplemente con algo que me encanta hacer, perfecto, porque te pones en ese modo de hiperfoco y
Es increíble. Lo que a una persona normativa le puede llevar 1 o 2 semanas a hacer, yo te lo saco en 2 horas. Y no estoy exagerando porque me ha pasado. ¿Por qué? Porque estoy literalmente nada más existe en ese momento. Entonces, es muy bueno en el sentido de que eres súper productiva, terminas algo, te sientes súper realizada o has aprendido muchísimo sobre lo que estás investigando, etc. Pero también tiene una parte mala. Primero, porque obviamente eso cansa muchísimo. Entonces, yo ya sé que cuando tengo mucha energía para entrar en hiperfoco y hago algo, sé que luego se viene todo lo contrario. La parálisis y no poder moverme de mi cama. Entonces es un constante contraste que tienes que ir regulando. Y después eso, que tú cuando estás en el hiperfoco, tú te olvidas de todo. Entonces no te das cuenta de que tienes que ir al baño. No te das cuenta de que tienes que comer ni beber. Yo he pasado un día perfectamente sin comer y sin beber por estar haciendo algo en hiperfoco. Lo cual evidentemente no es bueno. Al ir al otro extremo, pues a lo mejor tú empezaste algo no con hiperfoco y durante esas 7 horas estabas haciéndolo a tope, pero después al día siguiente ya no tienes la energía para continuar. Entonces tienes como que esperar hasta que te entre otra vez la energía y el hiperfoco para poder continuar esa tarea, lo cual es súper frustrante. Y evidentemente a veces si es en cuestión de trabajo que tienes una fecha de entrega o algo así, pues te puede jugar muy en tu contra, evidentemente, porque a lo mejor ese día o sea, el día siguiente cuando lo tienes que terminar, tu cuerpo literalmente no puede. O sea, estás agotada que ni te puedes levantar de la cama. O sea, a mí eso me ha pasado. Entonces, por eso digo que es un arma de doble filo. Vale, esto también es algo que siempre me ha acompañado, ¿no? Es como que las cosas complicadas se me hacen fáciles y las fáciles se me hacen complicadas. Es así. Cosas sobre todo como responder un mensaje, hacer una llamada, que es como el terror del día a día, no puedo. Cambiar de una actividad a otra, es decir, si ahora yo estoy escribiendo algo y tengo que pasar a hacer la comida, es, a veces es imposible. A veces es imposible y otras veces tienes que mentalizarte y hacer el cambio pues muy poco a poco, pero es muy complicado. Después otras cosas que son complicadas, sobre todo a los ojos de los demás, para mí son fáciles. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en física, cuando estudiaba en el instituto, teníamos física y evidentemente pues hay problemas, ¿no? De física. Eh, y yo lo sacaba, pero yo me acuerdo que el profesor me decía, Evelyn, no tiene sentido, ¿por qué siempre vas con la alternativa más complicada para llegar al resultado? Cuando lo puedes hacer así, que es mucho más rápido y mucho más fácil. Y yo lo decía, porque para mí es más fácil así. Yo la rápida y la inmediata, para mí era más complicada y yo no la veía. Yo tenía que hacer como paso por paso, no sé qué, toda la ruta para llegar al resultado, que al final llegaba y llegaba al resultado que era correcto. Simplemente pues esa alternativa para mí era mejor, ¿no? Pero él siempre me decía de que, ¿por qué te complicas tanto? Chica, porque una es complicada. Ser sencillo es aburrido y eso también es así, hay que aceptarlo. Punto. Yo puedo hacer esas cosas difíciles, creativas e intensas, pero luego me bloqueo con cosas pues básicas del día a día. Claro, muchas veces me fustigaba, ¿no? De que ay, no tengo disciplina, soy una vaga, no puedo seguir una rutina. Pero ahora entiendo pues que muchas veces era una disfunción ejecutiva. Que no eran falta de ganas, simplemente que mi cerebro pues no encontraba ese puente entre querer hacerlo y hacerlo. Uf, esta creo que es la más contradictoria de todas y con la que más batallo día a día. Yo la necesito esa estructura, pero después también me ahogo en ella. Y necesito espontaneidad, o sea, es una cosa que literalmente no tiene sentido. Y antes de tener mi diagnóstico, batallaba con esto mucho porque no me entendía, o sea, no entendía de Evelyn, ¿por qué? Yo soy la persona que
tiene todo más planeado al detalle del mundo. O sea, no os podéis hacer una idea. Tengo un montón de plannings, organizadores, o sea, hasta el punto de que en la universidad una de mis profesoras, cuando vio mi organizador, o sea, mi archivador donde tenía todos los apuntes, cómo los tenía organizados, me dijo, quiero que me hagas uno así. Porque nunca había visto algo tan efectivo, tan al detalle y tal y cual. O sea, soy esa persona y en la vida también, ¿no? Me planeo toda la semana, si voy de viaje, planeo todo al detalle, dónde voy, no sé qué, no sé cuánto. Todo, 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 todo. Pero el problema es que sí, planeo todo, pero cuando se trata de hacer el plan, me agobio. Me agobio y muchas veces lo mando, o sea, lo paro el plan y bueno, pues a fluir, espontaneidad. Claro, eso me pasó mucho porque yo me mudé bastante de países por cosas, que la decisión era bastante al uso. Es decir, me salió esta oportunidad, es que ni lo voy a pensar mucho, digo que sí y me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese inicio de cambiar de rutina y de cambiar de país y de cambiar de todo era bastante espontánea, sí, para adelante. Luego, evidentemente, planeaba todo al milímetro, pero después, siempre, 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 el mes antes de mudarme, Sky. Era ataques de pánico constantes, agobio, fatal, 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 fatal. Y yo no entendía por qué, porque muchas veces, por ejemplo, cuando me mudé a Nueva York, era mi sueño, además para lo que iba y todo, o sea, era mi sueño. Yo tenía más ganas de eso que nada. Y no entendía por qué luego me estaba frustrando tanto, eh, me saboteaba a mí misma, todo, no lo entendía. ¿Por qué? Porque evidentemente mi parte autista le cuesta muchísimo cambiar la estructura. Entonces es una batalla constante y siempre estoy ahí entre la espontaneidad y la estructura. Es como que necesito las dos, pero evidentemente es algo que choca entre ellas. Y chicos, esto es bastante complicado, la verdad. Vale, esta última creo que es una de las más dolorosas y que comparte muchísima gente neurodivergente, tengas el diagnóstico que tengas. Y es eso, el sentir una culpa constante. Culpa por no contestar, por cancelar los planes, por necesitar descansar, por no poder mantener el ritmo, por ser sensible, por no ser constante. O sea, culpa, 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 culpa. Culpa hasta cuando no tiene ni sentido. Es decir, a mí alguien me pregunta, Evelyn, ¿tienes un bolígrafo negro? Y yo no lo tengo. Entonces le digo que no. Me siento culpable por no tener ese bolígrafo negro. Que ya me dirás tú que qué sentido tiene eso. ¿Cómo te vas a sentir culpable, no? Eh, sí, sí, es horrible. Es algo que he trabajado muchísimo en terapia. Yo no tengo que tener las respuestas a todo, pero es verdad que te sientes así. Porque cuando tú no tienes un lenguaje para entenderte, como que todos esos defectos o faltas de lo conviertes en tu personalidad, lo cual evidentemente es un error, pero por no tener esas herramientas, pues es lo que tu cerebro te hace creer. Así que esas son algunas de las señales que yo ignoré durante años. Y si quieres seguir hablando de autismo, TDAH, mujeres, diagnóstico tardío y la vida real, pues suscríbete a la chica AuDHD aquí en YouTube. Estamos en Instagram y en TikTok. Y también en el link de la descripción podéis uniros a nuestro canal gratuito de WhatsApp, donde comparto pues herramientas del día a día, hacemos check-ins y hacemos pues cositas en comunidad. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.